Bueno, hola a todos, bienvenidos. En la sesión de hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es absolutamente fundamental en nuestra disciplina, los regímenes no democráticos. Y el objetivo es claro, no se trata de aprenderse de memoria un par de nombres, sino de construir una verdadera caja de herramientas conceptual. Vamos a desarmar estas ideas para entender qué significan de verdad y sobre todo, por qué es tan importante no confundirlas. Esta es la gran pregunta, ¿verdad? Y es que, en las noticias, en las redes sociales, en las conversaciones de bar, escuchamos estos términos constantemente, a menudo usados como si fueran sinónimos. Pero, ¿para un politólogo los son? Pues ya les adelanto la respuesta. No, para nada. Y entender exactamente por qué no lo son es el primer paso, el cimiento, para poder hacer un análisis político serio. Para empezar a poner orden, partimos de la división más básica de todas, una idea muy asociada al trabajo de Schumpeter. La línea que los separa a todos se traza con una pregunta muy sencilla. ¿Existe una competencia real y abierta por el poder a través de elecciones? Dicho de otro modo, ¿la gente puede elegir y cambiar a sus gobernantes? Si la respuesta es que sí, estamos hablando de un régimen democrático. Si la respuesta es que no, bueno, ahí se abre el universo que vamos a explorar hoy. Aquí tenemos el plan de vuelo para hoy. Empezaremos con una pequeña introducción para sentar las bases. Luego vamos a analizar el concepto de dictadura y veremos cómo ha cambiado a lo largo de la historia. Después nos meteremos de lleno con el régimen autoritario y a continuación con el totalitario. Y cerraremos con lo más importante, una comparación directa, un cara a cara, para que las diferencias queden clarísimas. Venga, pues vamos allá. Empezamos con la palabra que seguramente nos suena más a todos, dictadura. Pero mucho cuidado, porque su significado original no tiene casi nada que ver con lo que entendemos hoy. Es un concepto que ha viajado mucho en el tiempo. Fijaos bien en esta línea de tiempo, porque es fascinante. En la antigua Roma, la dictadura era una institución legal, prevista en la Constitución y, sobre todo, temporal. Se nombraba a un dictador para una crisis muy concreta y por un tiempo limitado. Pero claro, llegaron figuras como Sila y César y lo de limitado empezó a volverse bastante flexible. El cargo se hizo indefinido. Y ya en la era moderna, el concepto da un giro de 180 grados. Una dictadura pasa a ser la ruptura de la legalidad, un gobierno que llega al poder al margen de la Constitución. Entonces, para que nos quede grabado a fuego, el concepto se ha invertido por completo. Pasamos de una figura legal con poder limitado y temporal a un gobierno que se impone por la fuerza, que actúa fuera de la ley y que ejerce un poder que no reconoce ningún tipo de límite. Entender este viaje del concepto es crucial para no cometer errores. Muy bien. Dejamos el concepto histórico de dictadura y damos un paso más. Ahora nos metemos con un concepto clave para analizar la política de los últimos 100 años, el régimen autoritario. Aquí la cosa se vuelve un poco más sutil, con unas características muy definidas. La esencia de un régimen autoritario es esta. El poder se concentra en muy pocas manos y las instituciones que deberían representar a la gente, como un parlamento, o no existen o son un mero decorado. Pero ojo, aquí viene el matiz fundamental que quiero que retengan. El autoritarismo no pretende crear un mundo nuevo ni transformar a la sociedad. Su objetivo es mucho más práctico, controlar el poder y que nadie le moleste. Quieren obediencia, no conversión. Estas características nos dan el retrato robot perfecto. Fijaos, existe un pluralismo limitado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que quizá toleran la existencia de algunos partidos o asociaciones, pero siempre bajo control y sin que supongan una amenaza real. No tienen una ideología superpotente, sino mentalidades más vagas. La patria, la familia, el orden y sobre todo, esto es clave, no quieren que la gente participe en política. Al contrario, el régimen autoritario es feliz con una ciudadanía en casa, desinteresada y apática. La desmovilización es su gran aliada. Y ahora, si el autoritarismo busca que la gente se quede en casa, llegamos al extremo radicalmente opuesto, el totalitarismo. Este es sin duda el concepto más intenso y definitorio de las pesadillas políticas del siglo XX. Porque si el autoritarismo quiere controlar la política, el totalitarismo, como su propio nombre indica, lo quiere controlar absolutamente todo. Aquí tenemos que recurrir a una de las pensadoras que mejor lo analizó, Hannah Arendt. Su definición es escalofriante, pero tremendamente precisa. No se trata solo de prohibir partidos o encarcelar opositores. El objetivo es mucho más profundo, es destruir la vida privada, meterse en las familias, en las amistades, transformar al ser humano en una pieza más del engranaje del Estado. Es un proyecto de ingeniería social a una escala brutal. El gran politólogo Giovanni Sartorio lo resume de una forma genial con esta cita: abraza e invade todo. Pensemos un segundo en lo que eso significa. Significa que no hay refugio. No existe un espacio donde uno pueda ser apolítico.
El arte, la ciencia, el deporte, las relaciones personales, todo, absolutamente todo, es absorbido por el Estado y tiene que servir a su ideología. La frontera entre lo público y lo privado simplemente desaparece. Entonces, ¿cómo se construye esta maquinaria de control? El modelo de Friedrich y Brzezinski nos da la receta, los ingredientes básicos. Necesitas una ideología oficial que lo explica todo, desde el pasado hasta el futuro. Un partido único que está metido en todos los rincones de la sociedad. Un sistema de terror policial que no solo persigue a los disidentes, sino cualquiera, para generar miedo. Y por supuesto, el control absoluto de los medios, de las armas y de la economía. La combinación de todo esto crea esa máquina perfecta de dominación. Bueno, pues llegamos al momento decisivo. Después de todo este recorrido, la pregunta del principio vuelve a la mesa. ¿Son sinónimos? Creo que ya sabemos la respuesta, pero vamos a ponerlo negro sobre blanco para que no quede ni la más mínima duda. Esta tabla es, básicamente, el resumen perfecto. Fijaos en la diferencia más clara, la de la movilización. El autoritarismo te dice quédate en casa y no molestes. El totalitarismo te exige que salgas a la calle a desfilar y a aclamar al líder. O miremos la diferencia en cómo tratan a la sociedad. El autoritarismo la mantiene a distancia, el totalitarismo la absorbe por completo. En definitiva, y si tuviéramos que resumirlo en una frase, el autoritarismo se conforma con la obediencia. El totalitarismo exige la fe, la conversión total del individuo. Espero que ahora se entienda por qué hemos hecho este ejercicio. Esto no es para ponernos pedantes ni para jugar con las palabras. Para quienes nos dedicamos a la ciencia política, usar el concepto adecuado es la herramienta número 1. Es la diferencia entre un buen y un mal diagnóstico. No es lo mismo analizar un régimen que otro, y llamarlos por su nombre correcto es el primer paso indispensable para poder comprenderlos. Y terminamos con esta pregunta, que quiero que se quede rondando, porque, insisto, estos conceptos no son piezas de museo, son las lentes que necesitamos para entender la naturaleza del poder en el mundo de hoy. Saber distinguir estas formas de dominación es lo que nos permitirá, como futuros profesionales, hacer un análisis riguroso de la política contemporánea y de los enormes desafíos que enfrentamos.